nos toca eh, escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado la voz de Dios? ¿En qué forma, en qué manera hemos escuchado? Y vamos a ver y leer la palabra de Dios en Mateo 2, de 12 a 23. La palabra de Dios dice: pero como en sueños se les advirtió que volverán a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después de que los sabios partieron, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando él despertó, tomó de noche al niño y a su madre y fue a Egipto, y se quedó allá hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, de que Egipto llame a mi hijo. Cuando Herodes vio que los sabios le habían engañado, se enojó mucho y, calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén, en sus sueños y en sus alrededores. Se cumplió así lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye una voz en Ramá, gran llanto y gemido. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. Versículo 19. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, porque los que querían matar al niño han muerto ya. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre de regreso a Israel. Cuando supo que Arquelao reinaba en Judea y en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, pero en sueños fue advertido y se dirigió a la región de Galilea. Allí se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que el niño habría de ser llamado Nazareno. Hermanos, en este pasaje hemos visto los sueños, visiones, pero yo quisiera preguntar, hermanos, hay 3 eventos muy importantes, hermanos. Es la huida a Egipto, la muerte de Herodes y regreso de Egipto a Nazaret. Esos son 3 eventos que vemos en este pasaje, de versículo 12 al versículo 23. La huida en el versículo 13 dice: después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueño: levántate y toma al niño y a su madre, voy a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó la noche del niño y a su madre y fue de Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Dijo: de Egipto me llamé a mi hijo. Entonces, hermanos, posiblemente José no sabía que acciones que en la historia de la humanidad, al proteger la vida de Jesús, una vez que el ángel del Señor que apareció para ordenarle que tomaría a su esposo y al niño
esposa del niño que huyera a Egipto, y que Herodes trataría de matar, y muy difícil creer que Dios pudiera revelar algo a través de los sueños. Entonces, vemos aquí que, que Herodes, que huye a Egipto con el niño. Entonces, eso vemos, hermanos, y aparte tenemos la matanza de niños. En el versículo 2, de 16, 18, le dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, había de Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oído en Ramá, grandes lamentos, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no que su ser consolado porque perecieron. Hermanos, es increíble, hermanos, cuando el rey Herodes, enfurecido, enojado, tal vez resentido, no ves cuántas cosas, y pensar como un niño inocente, indefenso, va a ser asesinado, no sé cuántas cosas. Y era una familia pobre como José y María, y humilde sobre todo. Entonces, pero Dios salvó manos de un rey malvado que quería matar en todo esto. Y José fue el hombre que utilizó Dios, hermanos. Eso nos hace pensar en la bendición y creyentes de que gozamos en tener la protección divina del Señor, por cuanto a veces nuestras vidas han estado en peligro, pero el Señor nos ha librado en todo. Es obvio pensar que el enterarse de que los magos le habrían burlado, una furia diabólica debió hacerlo, y a tal punto que decidió mandar a matar a todos los niños de Belén. Entonces, hermanos, y todos estos eventos son sueños y visiones que José era justo, José obedeció a Dios, José siempre escuchó la voz de Dios, siempre era obediente. Y cuando, ¿se acuerdan, hermanos, cuando María estuvo embarazada y José quiso dejar secretamente, pero él tenía como persona, o sea, era justo. No quería hacer solamente así, dejar de irse por otro lado o calladamente separarse de María. Entonces él obedecía a Dios, tenía un base en su mente, en su corazón, y no fuera así, tal vez hubiera dejado fácilmente, pero él no pudo hacer. Pero donde Dios habló, Dios dijo: no dejes a María. Entonces él escuchó la voz de Dios, siempre escuchó la voz de Dios.
Así como José escuchó la voz de Dios, nosotros, ¿por qué no escuchamos? ¿Cuándo escuchamos? ¿Cómo escuchamos? ¿Por qué escuchamos? Tal vez, tal vez cuando oramos, cuando con alguien está hablando palabra de Dios, o cuando dormimos, ¿cuándo escuchamos la voz de Dios? Esto me enseña que nosotros seamos obedientes a Dios, escuchar a Dios, seamos justos en todo. A nosotros, a todos nosotros nos enseña, muy importante, la escuchar y ser justo. Hermanos, y la tercera, el regreso a Nazaret. En el versículo 19 a 23, pero después de muerte de Herodes, y aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se le levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea y vino, habitó en la ciudad que llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Una vez más, hermanos, vemos ángel del Señor dándole las indicaciones a José de lo que tenía que hacer por medio de sueños. Prácticamente el tiempo de su regreso a la Tierra Santa estuvo determinado por la muerte de Herodes. En versículo 20 dice: levántate, toma al niño y a su madre, vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Sin embargo, Arquelao quiso igualar la crueldad de su padre. Herodes era bien autoritario. Tal vez, ¿qué más podían hacer? El único quería ser el rey. Si cuando él se enteró que van a ser un rey, él se enfureció mucho, se enojó mucho. Entonces, por eso quiso matar a todos los niños que tengan 2 años. Eso, mis hermanos. Sin embargo, Arquelao quiso igualar la crueldad de su padre, al punto de, iniciando su reinado, mandó a matar a cuántas personas. Entonces, hermanos, yo pregunto a ustedes, aquí tenemos le pregunto a ustedes que hay algunas formas que vemos en Dios. Habló a los personajes de esta historia. También menciona algunos lugares. ¿Puede detectar cuáles son las formas que Dios ha comunicado? Le pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes han detectado? Hay formas, maneras, Dios ha comunicado. Por favor, hermanos, si es que desean contestar esta pregunta, bienvenido, hermanos. Yo encontré dos formas que Dios utilizó para comunicar.
Como ya habíamos visto en los devocionales anteriores, eh, José recibe la voz de Dios a través de sueños, pero el pastor nos indicó que esto era una cuestión de más que un sueño, una visión. Y eso lo vemos, creo que 2 veces en este texto, tanto para la huida como para el regreso. Se comunica a Dios a través de un sueño. Y otra forma que yo me doy cuenta es que José se entera de que Arquelao ahora está reinando en vez de su padre. Entonces, me imagino que esta comunicación fue a través de otra persona, noticias, mensajeros, no sé cómo se comunicaban en ese tiempo, pero se entera José de que ya Herodes ha muerto. Entonces, yo creo que eso es otra forma en que Dios se ha comunicado con José y con la familia de José, y es a través de otras personas. Esas son las que yo encuentro. Y en cuanto a los lugares, pues sabemos Egipto es uno, creo que, de los lugares más importantes, porque es el sitio a donde le envía a José y a su familia que huyan. Y el otro sitio sería el lugar donde reinaba Herodes, Judea. Sería el otro sitio que yo encuentro. Y al final nos dice que está la ciudad de Nazaret, que es el lugar como el destino donde llega José, Jesús y María después de regresar de Egipto. Esos son los lugares que encuentro. Gracias, hermano. ¿Y alguien más se desea participar y contestar la pregunta que hice? También otra forma de escuchar la voz, de cómo Dios habla, creo que también serían las profecías. Sí. Hay dos profecías. La pregunta es, ¿puedes detectar cuáles son las formas en que Dios ha comunicado? Sí, entonces las visiones, las profecías, en este caso, pues lo que habla de Raquel en Ramá y de lo que dice que de Egipto será llamado su hijo. También Dios habló de esa manera, porque esa fue una profecía mesiánica, lo de Egipto. Entonces, y también sería otra forma. Y eso está sucediendo en Belén. Ahora, entonces serían los sueños que tuvieron, la visión que tuvieron los sabios en Belén. Luego, el sueño que recibió José también en Belén. Y luego, en Egipto, cuando dice que regresan a Israel. Y luego nuevamente en Nazaret. No, en Nazaret, ya llegando a Israel para que le diga que vaya específicamente a la región de Galilea. No sé si eso es otro sueño más o es parte del mismo que dice en el 19. Y las profecías. Gracias, hermano. Bueno, la forma de comunicar es mediante sueños, porque solamente en este pasaje vemos como 4 veces sueño, palabra sueños, sueños, sueños. El primero está en el 12, luego podemos encontrar en el verso 13, al último vemos también en el verso 22, donde dice sueño. Entonces, también en el 19, perdón. Sí. Son cuatro sueños que se repite en este pasaje. Entonces, todo prácticamente, pero no creo que estos sueños fueron revelados solamente porque Dios quiso, sino también porque porque les interesaba a estas personas. Por ejemplo, primero a los sabios, dice, pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, porque los sabios podían haber no hecho caso del sueño y regresaban donde Herodes, pero a ellos les interesaba que Jesús quede a salvo, el niño quede a salvo. Luego,
en el verso 13 dice que un ángel del Señor le apareció en sueños a José y luego le dio una instrucción donde dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y ahí también le advierte, dice, quédate allá hasta que yo te diga porque Herodes buscará al niño para matarlo. Eso fue una orden específica y como una advertencia, o sea, que quedas ahí hasta que yo te diga hasta cuándo. Luego vemos bueno, luego veo una cosa interesante que, por ejemplo, en el verso 16 dice, cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, se enojó mucho y calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó a matar a todos los niños y en sus alrededores. Me imagino que aquí se puede ver la evidencia de que los sabios no llegaron justo cuando nació Jesús, sino un tiempo después, porque no creo que hayan durado 2 meses en ir y regresar por Judea desde Belén durante 2 años. Entonces, ahí dice, calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Bueno, hasta eso ya Jesús José y María y Jesús ya habían ido a Egipto, estuvieron ahí a salvo. Luego, después que murió Herodes, un ángel del Señor otra vez se apareció en sueños a José en Egipto y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel. Es la misma instrucción que dio para cuando tenía que ir a Egipto. Luego dice, porque los que querían matar al niño han muerto ya. Ahí está. Entonces, sí. Ahí la última revelación en sueños dice, cuando supo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, pero en sueños fue advertido y se dirigió a la región de Galilea. Cuando dice en sueños fue advertido, me imagino que José siempre estuvo buscando la dirección de Dios para dirigirse a cualquier lado. Eso es mi comentario. Ya, en el versículo 22 dice, cuando supo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes tuvo temor de ir Herodes tuvo temor de ir allá, pero en sueños fue advertido y dirigió a la región de Galilea. Aquí dice, en sueños fue advertido, o sea que el sueño ya fue advertido hace tiempo atrás, porque fue advertido, dice, porque no ha sido sueños, o sea que ya aquí vemos solamente 3 sueños o dos sueños. ¿Qué dicen, hermanos? 3 sueños o 2 sueños, porque dice, ya fue advertido, dice. Sí, es buena pregunta. No me había fijado en eso, pero es muy buena pregunta pero, o sea, y en la otra traducción utilizan la palabra entonces. Entonces, lo que dice que José tuvo miedo y entonces Dios le dijo a José que siguiera hasta la región de Galilea. Entonces, esa palabra entonces habla de que en el momento de que José tuvo miedo al saber, le dijo. Ahora, no, o sea, el tema aquí, o sea, me pareció interesante porque el tema aquí es cuándo fueron los sueños. Pudo haber sido una sola visión, un solo sueño, y ahí 2 mensajes distintos. O fueron 2 sueños distintos, o 2 visiones distintas. O sea, por lo menos no tenemos idea de esto. Lo más cercano que podemos decir es que fueron 2 mensajes. Tal vez un sueño, 2 mensajes. O sea, es lo más cercano que podemos decir. De ahí podemos argumentar si son 2 sueños. O sea, pero porque no nos da mucho
mucha historia la palabra, además de estas palabras que, que nos menciona. Pero es bastante interesante, porque por lo general vemos que que cada mensaje tuvo un solo tema, o cada sueño tuvo un solo mensaje de lo que hemos leído, pero aquí podríamos decir que este sueño tuvo dos mensajes o que fueron dos sueños o dos visiones, pero es interesante. Gracias, pastor. Y continuando, hermanos, a mí me impresiona mucho que José siempre estuvo escuchando la voz de Dios. Él nunca dijo, no, yo no puedo, no puedo hacer, tal vez pasa esto, no quiere, no sé. Pero él obedeció y siempre estaba escuchando, hermanos. Eso me impresiona más, me motiva mucho. Y cuando yo estaba preparándome algo, entonces, y así debemos ser nosotros cuando en todo momento tenemos que obedecer y escuchar la voz de Dios. Entonces, yo me acuerdo cuando hay momentos, cuando pongo a orar, alguien que me mueve o queda un vacío o no sé. Entonces, siento que alguien me está tocando, alguien me está, y yo estoy escuchando la voz de Dios. Entonces, como dice ahí, ¿cómo es la forma o la manera que nosotros escuchamos la voz de Dios, hermanos? Entonces, hermanos, es muy importante escuchar la voz de Dios y vivir como Dios permite vivir hasta donde vivamos. Amén, hermanos. Y también aquí vimos las preguntas que quiero hacer. ¿Qué crees que habría pasado si los sabios no hubieran oído y obedecido la voz de Dios? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera obedecido la voz de Dios? ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si no hubiera oído o obedecido la voz de Dios? ¿Qué hubiera pasado? Tal vez Herodes hubiera matado, tal vez hubiera, como le digo, le hubiera dado algún premio por decir la verdad. No sé, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Hermanita Teresa, ¿usted puede responder esa pregunta? Yo creo que muerto como Jesús, no. Pero sí es posible de que ellos hubieran sido de alguna forma castigados. Puede ser. Pero a mí me da curiosidad mucho que Herodes tenga mucho miedo de un niño, siendo un rey tan poderoso, teniendo un ejército, teniendo un pueblo entero, que tenga miedo de un niño. Entonces, no sé, yo creo que al principio a los sabios cuando les reciben y ellos hubieran traído la noticia de dónde viene, de dónde está Jesús, les hubiera premiado, les hubiera tratado bien, como, o sea, todo está bien, gracias por la ayuda, hasta que quizás les hubiera premiado. Pero después, posiblemente hubiera cambiado su cara, porque Herodes, no, como vemos, es como doble cara, como doble intención. Entonces, quizás luego cogía a los sabios y los castigaba, o simplemente los dejaba ir sin avisarles de que va a matar a Jesús. Puede haber sido eso. Sí. Amén, hermano. Gracias. Y otra pregunta dice, ¿habrían regresado José y María
de Jesús a Israel, ¿si habrán cumplido la profecía? No me entendí yo mismo. Yo creo que sí, hermano, si habrá cumplido la profecía, porque Dios ya puso, sea como sea, tiene que cumplir. ¿Qué dicen, hermanos? Mi idea es esa, hermanos. ¿Cómo dice? ¿Se cumplía la profecía o no, hermanos? Sí, yo digo que sí. De alguna manera, si los sabios no hubiesen hecho caso a la voz de Dios, de alguna manera, igual José hubiese sido advertido de que fuese a Egipto, y por ende, y estando en Egipto y muerto Herodes, hubiese nuevamente sido avisado de que ya tenía que volver a Israel. Y las promesas se tienen que cumplir. Y ya si uno no es parte de esas promesas por desobediencia, es una cosa. Pero una cosa es, en cambio, a mí me surge la duda, entonces es que, o sea, estos personajes eran clave en lo que estaba pasando, ¿no? Yo creo que Dios conocía el corazón de ellos, que estaban dispuestos a la obediencia de la voz de Dios, que sabía que ellos iban a obedecer lo que Él les decía a través de estas visiones. O sea, era importante, creo yo, que era importante la participación humana en esto, o sea, de estos personajes en específico, porque uno dice, claro, si los sabios no obedecían, bueno, igual Dios iba a advertir a José de otra manera. Pero yo creo que era importante que sucediera de esta manera específica, con los sabios obedeciendo a la advertencia de Dios, con José escuchando en todas estas ocasiones a Dios, porque tenía que cumplirse la profecía como se había propuesto. Y además creo que Dios de antemano ya fue preparando los corazones de estas personas para que estén dispuestos a obedecer las advertencias, creo yo. Entonces claro, independientemente de que si el humano obedece o no obedece, obviamente las profecías igual se van a cumplir, eso es de ley, o sea, eso. O sea que sí cumple la profecía. Sí, yo digo sí, o sea, sí, de ley. ¿Qué dicen, hermanos? Eso se presentaron sí cumple la profecía. ¿Qué dice, hermanito Arturo? Sí, o sea, bueno, ya aquí vemos el cumplimiento de una promesa que se hizo cuando dijo a Abraham: haré de ti una nación tan grande que no puedas contar con como la arena del mar, decía. Entonces, desde ahí para acá, o sea, Dios siempre ha ido cumpliendo las promesas delante de su pueblo, a pesar de que su pueblo falló. Y ahora, recordando que había tenido un tiempo de silencio cuando fue profetizado, el pueblo de Israel no sabía cuándo se iba a cumplir esa promesa. Aquí se estuvo cumpliendo la promesa, y aún el pueblo de Israel no muchos no creían. Entonces, porque a lo mejor ellos pensaban que siendo Dios iba a venir con no así tan humilde como una familia normal de esa época, sino tal vez como con prepotencia, tal vez con mucha algarabía. Pero Jesús, o sea, se presentó así en una familia humilde, casi parecida al de nosotros, y se va cumpliendo poco a poco esto. Entonces, yo creo que si ni los reyes magos, los reyes magos, los sabios no hubieran hecho caso a los sueños,
ni José ni María no hubieran hecho caso a los sueños, igual se hubiera cumplido las promesas o las profecías que Dios dio a su pueblo. Y yo creo y he visto que cuando Dios promete algo, Dios cumple, nunca deja a medias. Amén, hermano. Por eso, por más que haya desobedecido la gente, Dios cumple sus planes de alguna forma, de alguna otra forma. Gracias, hermano. Todos revelados a José a través de sueños. Y al mismo tiempo estos eventos muestran cómo Dios está controlando en todo, en toda situación, en todas cosas, hermanos. Y nosotros hemos visto en esta noche, todos hemos visto los 3 sueños. Los 3 sueños fueron cumplidos. Y eso pasó porque José fue obediente y justo, hermanos. Entonces, es muy importante, hermanos, siempre escuchemos la voz de Dios. Siempre estemos con Dios. Siempre, tal vez habrá días malos, días buenos, una infinidad de cosas, hermanos. Pero Dios está con nosotros, día a día, con nuestros problemas, nuestros casos, cuantas cosas, pero Dios está con nosotros. Debemos estar confiadamente, hermanos. Y gracias, hermanos, por estar con nosotros y gracias por estar aquí. Y solamente yo quería decir si tal vez si el pastor quería añadirse algo más. No, me parece interesante, y algo que tenemos que notar es que Dios no está aislado de la historia humana. Ves que cada sueño fue dado en el momento preciso y en un momento de la historia preciso. O sea, no es que el Señor se le ocurrió de, ahorita te doy el sueño, o ahorita toca que Jesús viniera al mundo. O sea, todo está como cuadrado en la historia humana. De hecho, si Jesús hubiera nacido, no sé, unos años antes, pues ya no sería llamado ni Nazareno, ni se cumpliría lo que decía Oseas de Que en Egipto será llamado. que en Egipto será llamado mi hijo. Entonces, es como que todo ya estaba cuadradito, porque es como que Herodes ya estaba para morir, estaba en sus últimos años, y eso es importante para que se cumpliera después que Jesús fuera llamado el Nazareno. Así que no es un Dios que está aislado de la historia humana. Ahora, lo interesante es que cada sueño que nosotros vemos ahí cambia la historia. Si ven, o sea, cuando habló en sueños a los sabios y ellos no volvieron con Herodes, bueno, Herodes se enojó y mató a los niños, cumpliéndose la profecía. De ahí, cuando Herodes muere y José regresa a Nazaret, bueno, es como todo estaba ahí cuadradito para que fuera llamado el Nazareno. Yo supongo, solo es una suposición, que si hubiera tardado Jesús, o si hubiera llegado Jesús con más años a Nazaret, no hubiera sido llamado hijo de Nazaret o el Nazareno. Pues no fue criado en Nazaret, sino llegó ahí de ya más grandecito. Entonces todo es como cuadradito en la historia de la humanidad. Ahora, lo interesante en cuanto a escuchar la voz de Dios es que Dios no está aislado de la historia de la humanidad. Es decir, cada vez que pasa algo, Dios tiene algo que decir acerca de la historia de la humanidad.
estos hombres que vemos aquí cambiaron la historia. Gracias a Dios por cómo Él manejó el corazón y trató el corazón. Vemos desde Jeremías, Isaías, Daniel, que llegó a oídos de estos sabios. Son muchísimos años donde Dios estuvo preparando todo esto para que se diera como se tenía que dar. Ahora, es importante que nosotros lo llevemos a nuestra época, a lo que nosotros estemos viviendo, y es que Dios siempre tiene algo que decir en cuanto a la historia del ser humano. Si bien muchos podrían estar esperando que las cosas mejoren, las cosas no van a mejorar, y vemos aquí también que las cosas no mejoraron. Entonces, pero Dios cuidó tanto a los sabios del oriente, también cuidó a los pastores, que lo tenemos en otro texto, cuidó a José y María. Recuerden los regalos que ellos recibieron. Les ayudó para pasar ese tiempo y ese viaje, porque cómo iban a sobrevivir. Esos eran los regalos específicos que trajeron los sabios del oriente. Entonces protegió a todos los personajes de esta historia, siendo Dios el protagonista. No sé si me hago entender. O sea, todos son importantes Gracias. aquí, pero Dios es el protagonista de todo esto porque es todo calculado, todo exacto. Tal como dijo el Señor, así se hizo. Y muchos, como hemos hablado, podríamos decir, sí, si hubieran desobedecido, pues igual se hubiera cumplido las profecías. Claro que sí, pero alguien dijo una vez, Dios no tiene un plan B. Es decir, lo que el Señor dice es lo que se va a hacer. Y para que eso se cumpla, pues Dios tratará en toda la historia de la humanidad y levantará a hombres en toda la historia de la humanidad para que eso se cumpla, porque Dios no tiene un plan B. Así que lo que tenemos ahí en Mateo es lo que se tenía que dar y punto. O sea, se tenía que dar. Podemos especular y es interesante especular de lo que hubiera pasado, pero es lo que tenemos. Y nada más, o sea, es Dios ahí el protagonista de toda la historia. Como les decía, es importante que nosotros veamos esto ya y lo pongamos ya en práctica en nosotros, porque Dios siempre va a tener algo que decir en cuanto a la historia del ser humano. Es relevante que nosotros también seamos protagonistas de esa historia de la buena manera, porque también hay de la mala manera, como Herodes, por ejemplo. O sea, él también fue protagonista. Él hizo que se cumpliera la profecía acerca de los niños que iban a fallecer, pero de mala manera. Así que hay que ponerse en posición, ¿no? en qué lugar yo estoy siendo protagonista, porque al final los dos son protagonistas. Amén, hermanos. Gracias, pastor. Qué lindo, hermanos, aprender todos los pasajes y hay cosas que la verdad no hemos enterado y muchas cosas hemos enterado hoy. Entonces, Dios tiene propósito para cada uno de nosotros en todo momento, hermanos. Siempre recordemos el propósito de Dios. Siempre tengamos una visión con nuestra familia y siempre pensemos que Dios está con nosotros, hermanos.